Buenas noches. En el 2005 nace la Volta a Peu. Nace como herramienta de impulso del deporte popular, de fomento del deporte para todos y para promover una mayor participación de la mujer en los programas deportivos. De aquella primera carrera nos queda en el recuerdo los dorsales de plástico numerados manualmente con rotuladores gordos permanentes y el cerramiento y señalización del recorrido hasta altas horas de la madrugada, muy altas horas, para evitar que los vehículos, al buscar aparcamiento al empezar el día, impidieran por la tarde el paso de la carrera. De aquella primera carrera recuerdo nuestro arco de meta y nuestra supercarpa hinchable, que han servido, aparte de herramienta de trabajo, como un medio muy útil de identidad corporativa. En aquel octubre del curso 2005-2006, 137 participantes recorrían por primera vez los paseos, las calles y las instalaciones de nuestro campus universitario. Este año llegamos a la 10ª edición. 10 ediciones que han sido corridas por deportistas tan ilustres como Abel Antón y Javier Gómez Noya, acompañados por cientos de atletas, corredores y deportistas populares de nuestra universidad. 10 años que han servido para lograr una mayor cohesión y comunión entre el Servicio de Deportes y otros servicios de la universidad, sin cuya ayuda y colaboración hubiera resultado difícil andar el camino recorrido. 10 años que han servido para afianzar esta carrera y poner en marcha 2 carreras más al año, nuestra entrañable San Silvestre Solidaria y la carrera de la Dona, integrándolas en un circuito de carreras populares, que llegamos a la 3ª edición este año, y en el que más de 1000 participantes nos acompañan ya en cada una de ellas. Gracias a los diferentes servicios del campus, que año tras año responden a nuestras llamadas de ayuda. Gracias a nuestros colaboradores y patrocinadores. Gracias también a la tele del Poli, por su inestimable ayuda de promoción, siempre a nuestro lado. Gracias al gabinete médico. Gracias al equipo de seguridad, ambos velando por nuestros corredores en cada carrera. Gracias a nuestros voluntarios deportivos, a nuestros servipolis y a todo el personal del Servicio de Deportes que siempre se ha sabido crecer, incluso en los momentos más difíciles. Gracias, por supuesto, a los más de 1000 corredores que año tras año sois fieles a nuestra cita y que no nos abandonáis. Y gracias un año más a los que estáis hoy aquí, campeones de la Liga UPV, medallistas de los Campeonatos de España universitarios, a los representantes y directores de las escuelas y facultades de nuestra universidad y, como no, a nuestro deportista de honor, a nuestro 9º deportista de honor. Gracias. Requerimos la presencia de la señora vicerrectora de Alumnado de Extensión Universitaria, Victoria Vivancos, para que nos ayude a conducir este acto. Y, cómo no, del señor rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Moramás. Bueno, el deportista de honor de la Universidad Politécnica de Valencia de 2014 es en esta ocasión una persona a la que hoy queremos hacer abanderado de todos los deportistas universitarios aquí presentes. No solo por pertenecer, que sin duda lo es, a la élite del deporte, sino también porque posee unas cualidades humanas que representan sobradamente los valores que deseamos para nuestra universidad. Tenemos el placer de nombrar hoy deportista de honor a un valenciano de Moncada, cuya historia personal es una historia de superación, fortaleza y valentía. Es un deportista profesional, dedicado al atletismo, un deporte que ama y por el que lo ha dado todo y a él se lo ha dado todo. Sus grandes especialidades, el noble arte de los lanzamientos, peso, disco y martillo. Entre sus grandes logros deportivos conseguidos se encuentran
sus 4 oros consecutivos conquistados en los Juegos Paralímpicos de Sídney, Atenas, Pekín y Londres, en la especialidad de lanzamiento de disco. Además, tuvo el grandísimo honor de ser elegido abanderado del equipo paralímpico español en los Juegos de Pekín 2008. Tiene en su haber el récord mundial y récord paralímpico en la disciplina de lanzamiento de peso. Y a todo este currículum se le suman innumerosos títulos de campeón europeo y campeón mundial en multitud de ocasiones. En clave de humor, nuestro deportista de honor relata su historia y dice: un día tocó a la puerta de mi casa una señora muy fea. Cuando le pregunté, me dijo que su nombre era Ceguera. Hoy en día me río con ella. Su familia y el deporte han sido piezas claves para superar esta dura batalla que la vida le ha puesto delante. Dice que el deporte ha sido una fuerza especial y explica que se ha volcado totalmente en el atletismo como vía de desahogo y hace a diario lo que él llama el entrenamiento aragonés. Su filosofía: entrenar, entrenar, entrenar y luego ganar. Actualmente está involucrado también en proyectos de coaching y en la lucha por superar todo tipo de barreras y mostrar que la discapacidad no es más que una idea, un pensamiento de alguien que así lo cree y que a través del deporte se puede enseñar. Autor del libro Todos los días sale el sol y si no sale ya me encargo yo de sacarlo. Forma actualmente parte del proyecto FER, un proyecto de la Fundación Trinidad Alfonso que nace con el objetivo de reconocer y recompensar el esfuerzo dedicado a los deportistas valencianos. Sin duda, toda una muestra de la máxima expresión de los valores que esta universidad desea para sí misma. Esfuerzo, dedicación, superación, constancia y valentía. Todo un ejemplo a seguir en lo deportivo y en lo personal. Por todo ello, es un placer para nosotros nombrar deportista de honor de la Universitat Politécnica de Valencia 2014 a David Casinos Sierra. Autoridades académicas, deportista de honor, amigas, amigos, comunidad universitaria, tengo la gran satisfacción de conceder, en nombre de la Universitat Politécnica de Valencia, el reconocimiento de deportista de honor a una persona muy singular. Como bien ha dicho la presentadora, para ser deportista de honor de la Universitat Politécnica de Valencia no es suficiente con los méritos deportivos, que David los tiene sobradamente, ¿no? Una persona que el currículum es impresionante y accesible a todos, sino que es fundamental destacar sus cualidades humanas. Y en ese aspecto es donde David también tiene una excelente valoración. David se queda ciego en el año 98, con 25 años, debido a una retinopatía diabética, es decir, a esa edad sufrir ceguera completa, pues imaginar el nuevo mapa mental, ¿no?, que una persona tiene que establecer para funcionar en su día a día. Y un año más tarde se pone a hacer deporte, un deporte que había abandonado, nos ha contado ahora, cuando apenas tenía 16 años. Le llamaron, pues bueno, tengo que mirar para adelante, y empieza a hacer el lanzamiento de disco y de peso. Y no solo lo hace, sino que en el año 2000 ya va a la Olimpiada y gana la medalla de oro y bate el récord, es abanderado olímpico y compite hasta en Londres y competirá en Río 2016, ¿no? Yo creo que una persona que es un ejemplo de superación personal y de resiliencia. Eso los que trabajan en materiales saben lo que es la resiliencia, ¿no? Someter a estrés
un material, forzarlo, estirarlo, elongarlo y que luego vuelve a su posición. Esa es la resiliencia en la persona. Y escribe un libro que define muy bien todo eso. A mí el título, también lo comentaba con él antes de entrar, me impactó, ¿no? Es decir, todos los días sale el sol y si no sale, yo me encargo de sacarlo, ¿no? Es decir, hice todo ese espíritu de superación tan necesario en épocas complicadas, en épocas difíciles como las que estamos pasando, donde vemos, pues bueno, muchos dramas personales, circunstancias difíciles de familia, estudiantes que estamos pasando actualmente y que tenemos que, bueno, el tiempo es un bien muy preciado y es importante aprovecharlo como él ha hecho, es decir, mirar para adelante e intentar ser lo más fuerte posible para progresar. Tu nombramiento, además, nos anima y es un impulso fuerte al gran esfuerzo que están haciendo desde el Vicerrectorado y todo el área de deportes por el compromiso con el deporte paralímpico. Nuestra oferta deportiva, cada vez en nuestro campus mayor, con un deporte adaptado e inclusivo. Eso también la verdad que este acto recoge mucha de esa actividad que se está desarrollando, ¿no? La Universitat Politécnica de Valencia es una institución aprecia, reconoce los valores más bonitos del deporte, el esfuerzo, la capacidad de superación, la entrega, ese trabajo en equipo, ¿no? Es un honor, David, contar contigo en nuestra nómina de deportistas de honor. Es un lujo. Termino pues citando una frase tal como escribió y expresó el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, que dice: lo esencial, lo fundamental en la vida es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Permitirme que agradezca este nombramiento como deportista de honor de la Universidad Politécnica de Valencia. Por supuesto, agradecer también al Consejo de Gobierno esta oportunidad, este honor que me han dado al estar aquí hoy con todos vosotros. Para mí ha sido una gran sorpresa desde el primer momento de que sonó el teléfono, una gran emoción y os aseguro que a estos honores no se acostumbra nunca uno. Como bien habéis escuchado, perdí la visión hace ya muchos años, cuando uno pues, bueno, nace con este don, con esta maravilla, con este regalo de la vida, y le arrebatan algo tan importante como es este don de ver, pues uno tiene que tomar muchas decisiones. Yo tomé muchas que han marcado mi vida y mi destino, y la primera que fue aceptar este hecho. Sin esto jamás hubiera podido dar el siguiente paso. Seguro que estáis pensando ¿qué hubiera hecho yo si hubiera pasado lo que a David? Muy fácil. Salir adelante, luchar. Porque es una condición humana y jamás se debe perder. Incluso con todo esto y con esta situación tan dolorosa, aparentemente, os tengo que revelar algo. Un gran secreto. Los sueños se cumplen. Y solo hace falta dos cosas: creer en ellos y trabajar duro. Mi segunda decisión fue esta: trabajar duro. Porque sin este hecho, sin esta palabra, jamás conseguiremos nada en la vida. Lo tercero que me dije fue algo parecido en Lo que el viento se llevó, en la película. Pero yo no dije jamás volveré a pasar hambre. Yo me dije jamás volveré a sufrir. Y bajo este lema sigo disfrutando mi vida. Hiciera lo que hiciera y de la manera que lo hiciera, tengo que hacerlo disfrutando. Y es lo que he hecho. Me he unido a algo tan bonito que me hace sentir bien, que hace sentir bien a los demás, que es una maravilla. Os hablo del deporte. El deporte me lo ha dado todo.
me ha dado muchísimo metal, y no el de las medallas, por supuesto que sí, sino el que llevo en todo mi cuerpo de las operaciones, pero también me ha dado muchas alegrías. Me ha enseñado que no se regala nada, que todo tiene un camino largo a veces, incluso a veces desagradable, pero os aseguro que ese camino, aunque sea el más tosco, el más complicado, al final tiene su recompensa. Y es el que nos hace saborear mejor las cosas. Esa es mi filosofía de vida. Y sobre todo me ha enseñado también que el futuro no existe. El futuro lo escribimos todos los días. Así que, igual que vosotros tenéis muchísimos sueños que van a llegar o habéis cumplido, quedan muchos por venir. Todas las mañanas me digo, mira, David, los retos están ahí para ayudarnos, ¿no? Los retos están ahí no para que nos paralicen, sino para cumplirlos, para descubrir de verdad quiénes somos. Así que, amigos, acordaros que todos los días sale el sol y si no sale, ya nos encargamos nosotros de sacarlo. Muchísimas gracias. La verdad es que emociona escuchar pues, una persona, ¿no?, con esos sentimientos, esa nobleza y, sobre todo, bueno, demostrando ese afán de superación y de rehacerse, ¿no?, en el día a día. David está ahora firmando el libro de honor y después de su firma pues, seguiremos con el acto llamando al resto de medallistas universitarios que han ido a los campeonatos de España. Bueno, seguimos con nuestro acto, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer es que junto a la firma de David Casinos, ¿vale?, pues van a firmar en el libro de honor todos los campeones de España universitarios. Las competiciones universitarias, como ya sabéis, son las competiciones que nos enfrentan a las demás universidades del territorio español. En estos campeonatos, cada universidad presenta la mejor de sus selecciones en las distintas modalidades deportivas. Un año más, la Universidad Politécnica de Valencia mantiene la línea de buscar a las mejores selecciones que pueda para representar a la universidad. La participación este año en los Campeonatos de España universitarios ha sido de 118 deportistas que han conseguido 14 medallas para la universidad. Los resultados más destacados han sido un primer puesto, 5 segundos puestos y 8 terceros puestos. Pues bien, vamos a llamar a todos esos deportistas universitarios para que firmen en nuestro libro de honor. En la modalidad de atletismo, segundo clasificado para José Alberto Esteso Gómez. Modalidad de balonmano, tercera posición para el equipo femenino. Están aquí sus representantes. Modalidad de fútbol sala, segunda posición para el equipo masculino. Modalidad de karate, menos de 60 kilos, segunda posición, Miguel Zamorano Merino. Tercera posición para Borja Ballester Cases. Tercera posición en modalidad catas para Miguel Zamorano Merino. En natación, tercera posición en 400 metros libres, Joan Muñoz Giner.
En pádel, terceros clasificados por equipos, el equipo de pádel UPV. Modalidad de taekwondo, segunda posición en menos de 67 kilos para Lucía Roca Monzó Alba. Segunda posición en más de 73 kilos para Natacha Peñalver Mir. Modalidad de tenis, primera posición dobles masculino para Vicente Franch Uso y Manuel Francisco Pérez García. Y por último, en la modalidad de voleibol, tercera posición para el equipo femenino. Sí. Bueno, mientras nuestros medallistas van firmando el libro de honor, pues yo me voy a acercar a David. Le voy a dejar un micrófono y le voy a hacer un par de preguntas. Vale, me voy a sentar aquí para no molestar mucho. Por supuesto. Vamos a ver, David, nos comentabas antes un poco los cambios que aparecieron en tu vida tras aparecer la ceguera. Y también nos comentabas que, no sé si digo bien, al decir que te refugiaste en el deporte. David, nos dicen que nos pongamos aquí en directo para las cámaras y tal. Veamos la cara y veamos a la gente. Eso es, miramos a la gente. Nos comentabas que, no sé si la palabra correcta es que te refugiaste en el deporte, comenzaste una nueva vida, un nuevo reto, pero como te involucraste rápidamente en el deporte de alto nivel, ¿eso también significó muchos cambios para ti? Cuando entrenas 6 horas al día, no piensas, entrenas. Entonces, ese es el tema, no, en serio. Lo que hice para mí, busqué una salida. Para mí el deporte, ya os lo he dicho, me ha dado todo. Empezó como algo muy aislado, simplemente para olvidarme de lo que me había sucedido, para disfrutar de ese momento de mi día a día, y luego se ha convertido, pues bueno, en lo que es mi profesión, pero sobre todo para estar integrado en un grupo, tener amigos, tener gente en la cual rodearme. Pero en todo momento lo primero que hice es estar con gente que no tenía ninguna discapacidad. Al fin y al cabo, bueno, si yo no veía, pero que no viera no significaba que no pudiera hacer lo que hacían ellos. Y eso yo creo que ha marcado la diferencia. He intentado, pues bueno, que la gente viera que se puede conseguir cualquier cosa incluso sin ver. Entonces, esto era el verdadero mensaje. Poco a poco me he dado cuenta y, bueno, eso es lo que intento enseñar a la gente, que se puede ver sin ver también. Otra pregunta también. Un día, bueno, no sé si es un día, decides escribir un libro. ¿Cómo es ese paso? Bueno, me plantean lo de escribir el libro porque al final hablas de tu vida pues en muchos sitios y ¿por qué no hacerlo en el papel? Las cosas cuando mejor se quedan es cuando se apuntan, ¿no? La mente es muy tirana, muy arcaica y si no lo apuntas en un papel a veces se olvidan las cosas. Pues bueno, la gente también necesita escuchar y ver lo que dices y ¿por qué no? Hay gente como tú. A mí me hubiera gustado un día que hubiera venido, pues bueno, pues un deportista y me hubiera contado cómo había sido un deportista sin visión. Yo no he podido vivir ese momento. Me hubiera gustado que hubiera entrado por la puerta y me hubiera dicho, mira, mi vida es así, lo puedes conseguir todo y es así como lo debes hacer. No he tenido el momento, pero ahora en un libro lo puedo escribir y darle quizás unas estrategias que pueden ser buenas para él. Y tu reto, no sé si más inmediato, supongo que será Río, ¿no? Ahora me voy a Estados Unidos a vivir una aventura americana y a entrenar ahí un tiempo. Y bueno, y espero no volverme a la semana. Espero estar ahí un tiempo más y entrenar. Y tengo un campeonato del mundo en Qatar este año.
y tengo que prepararlo bien porque al fin y al cabo es el gran pasaporte para los Juegos de Río 2016, donde ahí sí que hay que dar el do de pecho y, bueno, y hacerlo lo mejor posible, que esos son los retos más a corto plazo. Pues muy bien, David. Muchas gracias. Te recojo el micrófono. Gracias. Te ayudo a sentarte, ¿de acuerdo? Seguimos con la gala. Bien, ya ha llegado el momento de entregar todos estos trofeos que tenéis aquí, que son el fruto de las ligas que se juegan entre estudiantes en la Universidad Politécnica en las diferentes modalidades deportivas. Volvemos aquí a requerir la presencia de nuestra vicerrectora de alumnado, María Victoria Vivancos, y de nuestro rector magnífico, y bueno, como no podía ser de otra manera, necesitamos también aquí la presencia del director de Arquitectura, Vicente Mas Llorens, del director de Edificación, Francisco Javier Medina, el subdirector de Relación con el Entorno Profesional de Informática, César Ferri, subdirector de Extensión Universitaria de Telecomunicaciones, Joaquín Cerdá, el director de Industriales, Jorge García Serra, subdirector de Infraestructuras de Caminos, José Rocío Martí, subdirector de Relaciones Institucionales y Empleo de Agronómica y Medio Natural, José Luis Pérez. Vicedecano de Innovación de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, Carlos García Gallego. La directora de la Escuela de Geodesia, Cartografía y Topografía, Ana Belén Anquela. El director de Diseño, Enrique Ballester. El representante del campus de Alcoy, Josep Molina Puerto. Y, cómo no, el director delegado de Emprendimiento y Empleo, José Millet, que lo tenemos por ahí también. Vamos rápido, ¿vale? Bueno, menuda alineación tenemos esta noche. Ya la quisiera del Bosque, para los amistosos. Bueno, buenas noches. Empezamos con la entrega de trofeos, empezamos con los deportes de raqueta. En la modalidad de squash masculino, la pareja Talens Capellino. Squash masculino. Proseguimos. Es individual. Sí. Ah, es individual. Sí. Tenis mesa individual masculino. José María Bercher Sanchís. Pádel femenino. La pareja Piqueras Sánchez, estamos buenos. Frontenis masculino, ahora no sé si sí o si no. En la modalidad de pádel mixto. Pareja Carreras Pastor.